Hola a todos. Hoy vamos a ver el sector del plasma y sus proteínas con uno de los actores principales, que es Grifols. Y bueno, es una empresa del sector farmacéutico con ventas principales en Estados Unidos y con headquarters en España. El sector se espera que crezca de un 7 al 8,5% anualizado y se trata de un sector en que los principales jugadores, que son Takeda Pharmaceuticals, CLS y Grifols, tienen una integración vertical bastante fuerte en el que los tres intentan dominar desde las donaciones de sangre hasta el tratamiento de ella misma para poder curar enfermedades. Hay que tener en cuenta que no hay por sí un ciclo en este tipo de negocios, pero sí que está muy marcado por el acceso al plasma, ya que este es muy limitado y, por ejemplo, en las épocas de COVID en que hubo un confinamiento, pues muchas de estas empresas vieron cómo cuando se tenían que abastecer el mercado de plasma, tenían que comprarlo mucho más caro porque había un desabastecimiento de plasma. Bien, pues ahora vamos a ver también eventos que han ocurrido en Grifols durante estos años. Hubo un report corto a la empresa por parte de Gotham City Research en 2024, en el que declararon que habían deudas no declaradas, consolidación de entidades que quedaban fuera del grupo y, bueno, a raíz de ello la CNMV detectó deficiencias significativas en la información financiera, en particular en el cálculo del apalancamiento y en algunas transacciones con partes vinculadas, que esto luego derivó en multas para la empresa y miembros de la familia. A raíz de ello, la empresa Grifols hizo cambios. Por ejemplo, miembros de la familia abandonaron los cargos ejecutivos, se produjo un cambio de CEO y CFO y la empresa nombró a consejeros independientes y se ha también priorizado la reducción de la deuda. Asimismo, también Grifols cambió de auditor, quien posteriormente redujo el patrimonio neto en casi 500 millones de euros y también mejoró la información de las empresas incluidas en el ámbito de consolidación. Por lo que, a pesar de que es muy fácil para una empresa como Gotham soltar la semilla de la duda en cuanto a antiguas auditorías, que en este caso algo de verdad tiene, pero bueno, al final las auditorías no son perfectamente... son cosas que se pueden debatir, son normas que dos auditores pueden no estar de acuerdo, cómo interpretarlas, así que no es una cosa blanco o negra y son temas más bien grises, pero bueno, en este caso sí que parecía que había algo, pero como mínimo vemos como Grifols ha tomado acción por ello. También un punto que quiero destacar, volviendo a la página anterior, es que este sector se caracteriza por concentración de empresas bastante importantes y esto es porque hay barreras de entrada bastante importantes, como son las regulatorias. Para montar negocios como estos, normalmente necesitas varios años para que te apruebe el regulador, como es, por ejemplo, el caso de Grifols en las plantas que ha hecho en Egipto. Ha empezado a hacer centros de donación en Egipto en los que ha pedido al regulador europeo que le permita exportar esa sangre. Hace poco se lo ha concedido, pero estos son permisos que tardan años, no suelen ser rápidos. Luego, barreras logísticas, no es sencillo transportar el plasma. Barreras de capital. Este sector requiere inversiones muy importantes de capital que no todo el mundo puede permitirse. Y luego la otra de las barreras es el acceso al plasma, ya que es tan limitado. Bien, si vamos a ver a los principales actores del sector, está CLS, que no se centra exclusivamente en los tratamientos de plasma. Grifols,
que ha sido la única empresa centrada en más del 80% en tratamientos de plasma y con un muy fuerte enfoque en suministro de sangre y en el mayor número de centros de recolección. Y finalmente queda Takeda, que es un gigante diversificado y que tiene de todo en su portfolio. También hay que tener en cuenta que uno de los posibles riesgos que de vez en cuando suena es la fabricación de plasma artificial o sintética, y para eso hay que entender que estas empresas lo que buscan no es el plasma por sí, como no es sangre por sí, que hay empresas que ya hacen esto, por ejemplo, para sectores de defensa, hay empresas más pequeñas que se dedican a eso, sino que estos tres gigantes lo que buscan es las proteínas que están en la sangre, como las inmunoglobulinas, las albuminas y los factores de coagulación, que estos son los que sirven para tratar enfermedades. Hay universidades y empresas que están realizando ensayos clínicos, como también los hizo Grifols, CLS y Takeda en el pasado, pero fracasaron, que siguen haciéndolos para descubrir cómo hacer proteínas sintéticas, pero bueno, de momento no han tenido ningún éxito, y en el caso de que por ejemplo, la que parece que está haciendo más avances es la Universidad Médica de Nara en Japón, que empezó a hacerlos en 2025, lo que vendría a ser que en el mejor de los casos, si todo fuese aprobado, podría empezar a comercializarse para 2030, pero también hay que tener en cuenta que este es el regulatorio, luego hay que ver si es viable económico de hacer estas proteínas artificialmente. Bien, si nos centramos en por encima los números de los competidores y de Grifols, vemos que Grifols es la más pequeña. Cada uno tiene monedas diferentes, Grifols en euros, en millones de dólares y en billones de yens. Grifols es la más pequeña, pero es la más centrada en sangre y en el plasma, perdón. Y luego está CLS, que es la que tiene mejores márgenes históricamente, pero también tiene otras divisiones como vacunas, y hay que tener en cuenta que no todas tienen el mismo mix, así que no es tan sencillo compararlas. Pero aún así vemos que todas tienen un crecimiento bastante importante desde hace unos años. Y bueno, si vamos a la PL, vemos que Grifols tuvo los años más duros, que fueron durante la pandemia, en los que fue cuando hubo un desabastecimiento de plasma, y cuando pues Grifols notó en sus cuentas que los costes subieron significativamente porque no había plasma para tratar. Y bueno, aparte de eso, vemos que ha habido un crecimiento bastante importante. Ha pasado de 5.000 millones a 7.000 millones actualmente. Los márgenes más o menos venían de mucho mejor, pero se han estabilizado más o menos en los últimos años. Y el EBIT ha estado un poco fluctuando, pero ahora parece que vuelve a estar más estabilizado desde que se ha empezado a controlar mejor el supply de plasma. Y luego una de las lastres de Grifols ha sido la deuda, que vemos que básicamente la mitad del EBIT se le va en 2025 en gastos financieros, lo que es mucho dinero que se va. Pero también hay que tener en cuenta que Grifols ha crecido mucho y es gracias a la deuda. Gracias a la deuda que han conseguido externamente, pues es como han podido financiar muchas de las operaciones. Así que es uno de los lados negativos de Grifols, la deuda importante que tiene. Y eso sería, básicamente, la PL. También hay que tener en cuenta que ahora que Grifols tiene centros de donación en Egipto, cuentan con poder incrementar los márgenes, ya que en Egipto se puede recolectar sangre a menor coste, pero bueno, esto es una cosa que
igual podemos empezar a ver a partir de 2026, pero ya se verá con el tiempo. Aún así, sigue siendo una empresa que está en crecimiento. Y poco a poco vemos que, como mínimo durante este último año, se han reducido bastante los gastos financieros y están a empezar. Desde que salió el informe de Gotham, la empresa parece que es más consciente en reducir la deuda que ha contraído durante estos últimos años. Luego, en los diferentes segmentos, la empresa tiene el sector biofarma, el sector diagnóstico y el biosupplies. El más importante es el biofarma. Es el que es el de el del plasma, la venta de plasma y de derivados, que es el más importante con diferencia. No he encontrado el EBIT para cada visión antes del 2022, así que solo tengo la partida de 2023. Pero bueno, vemos que casi es el más importante y con casi el de que tiene mejores márgenes. Aparte el de biosupplies, que es para uso no terapéutico, incluyendo ventas a terceros. Pero al final, Grifols es biofarma, el negocio principal. Luego, en cuanto al cash flow, al final lo que vemos es que operativamente la empresa pasó los años malos post-COVID en que tuvo que buscarse cómo encontrar plasma porque había subido bastante el precio y estas fueron las épocas malas y aún así, si vemos la parte de inversión, vemos como casi todo el dinero que generaron operativamente se iba en inversión. Y luego también hay que compararlo con la amortización y depreciación. Esta columna de aquí, amortización y depreciación, es el valor que pierden los activos de Grifols. Y hay que tener en cuenta que han estado invirtiendo a ritmos muy agresivos. Es más del doble del valor de depreciación de sus activos casi todos los años. Incluso aquí es casi 4 veces. Casi 4 o 5 veces, perdón. Y ahora que son más conscientes en reducir la deuda, pues ahora ya la imagen es distinta, pero siguen invirtiendo fuertemente. Pero vemos como en el pasado invirtieron muchísimo en relación a lo que generaban. Y por eso también son los motivos que la empresa sigue en crecimiento, pero no nos debería parecer muy extraño si a partir de ahora crece a un ritmo inferior, ya que las inversiones son no como las que hacían antes. Pero por el lado bueno es que vemos como en las épocas que hacían inversiones muy fuertes tenían que traer dinero a base de financiación. Vemos que aquí trajeron 2 billones a base de deuda y poco a poco vemos cómo están reduciendo esta deuda. Estos últimos años reducieron más de 1 billón en deuda, medio 500.000 millones y estos últimos meses han salido noticias de que la empresa sigue reduciendo deuda y lo que parece bastante positivo y que tendrá también un impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias con menos gastos de intereses. Luego, si nos vamos al balance, la empresa, como vemos estos últimos años, el equity se ha visto un poco perjudicado, en el que tuvieron que hacer las correcciones por los ajustes de auditoría y por los ajustes a raíz del informe de corto. Pero bueno, aún así no es una mala posición teniendo en cuenta que viene a ser como más o menos un tercio de todos los pasivos. Y luego la posición a corto plazo es muy sólida. Estamos hablando de 5.000 millones de activos a corto plazo contra 2 millones, así que es una posición a corto plazo muy sólida. Y también vemos por otro paso las deudas que tiene, como poco a poco las van reduciendo, pasan de 10 billones más 1 billón a corto plazo, pues del billón a corto plazo a 600.000 y de 10 billones a 9.491 y lo siguen haciendo, siguen reduciendo la deuda, pero bueno, todavía está lejos de ser lo más ideal del mundo. En cuanto a los ratios principales, volvemos ratio de deuda. Vemos los años en los que Grifols se endeudó muchísimo.
y ahora está empezando a ser un poco más consciente y a reducir la deuda poco a poco. En cuanto a la generación de caja en comparación con el EBIT menos impuestos y el beneficio neto, vemos que es bastante similar, pero bueno, esta diferencia viene a ser por los intereses y esto nos deja un poco el potencial que podría tener la empresa si reduciese la deuda. Aún así, lo que me parece un negocio de una bastante buena calidad, debido a sus barreras de entrada, pues tiene un PER de 16 y además hay que tener en cuenta que es una empresa en crecimiento y con posibilidad de incrementar beneficio neto a través de la reducción del coste de los intereses y también operativamente a través del crecimiento de su negocio. Luego, si vamos a los accionistas, parece que haya muchos accionistas, pero en realidad todos son la familia Grifols. Deria viene a ser una holding de la familia Grifols, Skeleton Enterprise también, Ponder Trade también, y son diferentes miembros de la familia. Al final, los accionistas principales siguen siendo la familia Grifols. En cuanto a la remuneración al accionista, no existe una política de remuneración a través del dividendo fija, pero lo que sí es que hasta el 2021 se estuvieron pagando dividendos y eso se paró hasta el 2026 en cuanto se ha retomado con un pago de 12 céntimos. Y bueno, eso sería por Grifols y nos vemos en el siguiente vídeo.